tal? Buenas tardes, noches. Mi nombre es Ivette Hess y estamos aquí desde Cancún. Vamos a analizar un tema que, a propósito de la visita del presidente que ya está a punto de tomar protesta en Argentina, el presidente Fernández, que recién esta semana visitó nuestro país, México, y tuvo una reunión precisamente con el presidente de México. Pero ¿cómo llegó este país a todo un descalabro económico que trae prácticamente en la hambruna a su población? ¿Cómo un proyecto económico, político, pues detonó en un desastre financiero, un desastre económico para un país sudamericano que llegó a ser una potencia? Imagínense, llegó a ser una potencia en el siglo XIX. Voy a compartirles el día de hoy uno de los textos que escribe una de nuestras colaboradoras en Revista Gente, que se llama Rebeca Rodríguez Minor. Ella escribió un texto magnífico que desglosa y nos explica con manzanas qué sucedió en Argentina. Entendamos un poco, porque todo este contexto de Latinoamérica en estos momentos es muy importante. México parece ser que vuelve a tomar la batuta como la nación respetada de los países latinoamericanos, el ejemplo a seguir en cuanto a transformaciones, en cuanto a cambios de gobierno afortunadamente pacíficos, que no se está dando en otros países de Latinoamérica. Pero bueno, centrémonos aquí en Argentina, porque no ha sido capaz de sostenerse dignamente, pues 2 siglos después de que fue toda una gran potencia. Y esto empezó a raíz de la crisis económica en 2001, donde fuimos testigos de un colapso monetario, político y social, con eventos tan dolorosos como la imposición gubernamental. Ustedes recordarán aquel famoso que se llamó Corralito. Este bloqueaba la extracción de efectivo de las cuentas bancarias de los ciudadanos. La nación sureña se enfrascó en una ola de vandalismo y violencia, pues debido a esta situación. Hubo muertes de civiles y se justificaba una inconformidad porque protestaban precisamente indignados en las calles. Esa crisis institucional fue tal que en ese entonces Fernando de la Rúa, que era su presidente en ese momento, renunció al cargo, así de plano. Y entre renuncias e interinatos, imagínense, en menos de 15 días hubo 5 funcionarios que ejercieron el cargo de presidente de la nación. Imagínense todo la desestabilización que esto conlleva. La sociedad sufrió tanto las consecuencias de la devaluación con un proyecto ultra neoliberal y tan claramente mal administrado por los presidentes ahora expresidentes Carlos Menem y de la Rúa, que la hambruna se hizo presente en Argentina. Fue inconcebible, reflejando el grave encarecimiento de la calidad de vida en el país. La privatización extrema de las empresas nacionales pues fueron muy emblemáticas empresas, eran yacimientos petrolíferos fiscales con siglas YPF, era como una empresa pues ícono del país. La paridad del peso argentino con el dólar estadounidense, así como la adquisición de una deuda externa enorme, préstamos cuantiosos con el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, y todo esto derivó en caos. A raíz de tal golpe a la economía, los gobiernos sucesores se enfocaron en tratar de recuperar la confianza, de recuperar la estabilidad económica perdida, la estabilidad política, la estabilidad social. Todo esto pues estaba muy mermado desde diciembre de 2001. La gente estaba harta de las políticas neoliberales y del colapso económico. Así que el primer gobierno democrático y estable después de la crisis fue el de Néstor Kirchner. Ustedes lo recordarán, fue 2003-2007. Él pertenecía al Partido Justicialista, derivado del Partido Peronista, de tendencia izquierda. Uno de sus grandes logros fue el pago total de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Esto es un aspecto importantísimo, porque esas deudas son esas que nunca acaban. Es un círculo vicioso de deben y deben cada vez más y casi no se aporta capital. Bueno, tanto Kirchner como su esposa Cristina Fernández, quien después gobernó el país en 2 periodos presidenciales, se dedicaron a promover programas sociales, impulsar el desarrollo interno, fortaleciendo la industria nacional,
reestatizando empresas como esa de la que ya hablamos, la icónica, la YPF, que fue expropiada a Repsol, que es una empresa española, pero todo esto generó una fuerte controversia en Argentina y en la Unión Europea. A pesar de haber mantenido una economía aceptablemente estable, Cristina Fernández de Kirchner sufrió un revés cuando el Fondo Monetario Internacional censuró al país para el acceso a créditos. Esto fue un golpe durísimo. Acusaba al gobierno de manipulación de cifras de sus finanzas, los números no cuadraban con la realidad según el organismo internacional y no se exponían los referentes certeros sobre los niveles inflacionarios, es lo que decía el FMI sobre Argentina en todos los sistemas estadísticos que presentaba la presidencia. Les recuerdo que estamos hablando de Argentina, y estamos hablando de Argentina a raíz de la visita del presidente que está a punto de tomar protesta en diciembre y esta nueva relación que va a haber entre México y Argentina. Se consideraba el gobierno de Cristina Kirchner como un gobierno rebelde, que se negaba a acatar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, este organismo, y tratando de mantener a flote una dependencia de los préstamos, que son los préstamos leoninos de la banca internacional y los demás acreedores capitalistas. A pesar de la popularidad con la que el kirchnerismo gobernó durante 12 años, finalmente en 2015, de manera insólita, ganó las elecciones Mauricio Macri. Él es un empresario millonario, perteneciente a las esferas políticas más conservadoras y más derechistas de ese país, con un discurso de retorno al neoliberalismo, a la ortodoxia económica y la recuperación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y con los demás acreedores financieros internacionales. Estos fondos buitres, ¿no? Que su antecesor había tratado de evitar. De igual forma, en su mandato de Macri, se dio una reforma tributaria en 2017, reduciendo los subsidios al transporte, reduciendo los subsidios al servicio público, a varios servicios públicos, que generó un aumento de precios tremendo y una reducción al gasto público. Esto, lejos de reducir la pobreza, incrementó en los últimos años, con cifras imparables de 2 dígitos de desempleo y una inflación rampante, que a pesar de ser una promesa de campaña, fue una inflación que se disparó al 25% apenas en 2017 y no inventen, llegó al 45% apenas el año pasado, en 2018. A esto se suma un sobreendeudamiento estatal en dólares, que nuevamente el acreedor fue el Fondo Monetario Internacional, de quien obtuvo el préstamo más grande de la historia en Argentina, en la historia que ha dado el organismo a ese país, una cantidad de 57 mil millones de dólares, y no sirvió de mucho. La economía no se controló en lo absoluto. Hoy queda claro por qué las elecciones primarias en agosto apenas de este año, Macri perdió totalmente y drásticamente la contienda de su reelección y dando paso pues al retorno del peronismo. La fórmula fue Fernández, porque el presidente electo, ahorita es electo todavía, se apellida Fernández y fue en fórmula con la vicepresidenta que es Cristina Fernández, así que por eso es Fernández. Una vez más, digamos que el kirchnerismo triunfa y la izquierda se hace presente, demostrando el repudio del electorado a esa historia reciente que ha venido acumulando experiencias de terror con el Fondo Monetario Internacional, una volatilidad monetaria, una incertidumbre económica proveniente de políticas neoliberales que no han hecho más que dañar enormemente el desarrollo y la prosperidad de esa gran nación. El cambio de gobierno, nos dice nuestra autora Rebeca Rodríguez Minor, que como les comento es colaboradora de nosotros en Revista Gente, el cambio de gobierno implica para la nación un golpe más a la ya de por sí fragmentada economía. Macri ya no tiene el poder en estos momentos porque Alberto Fernández inicia su mandato hasta diciembre, algo similar a lo que sucedió aquí en México, que el presidente ganó en julio, pero tomó protesta hasta diciembre. O sea, son unos meses que pues como que las cosas ni se mueven ni se estabilizan, porque no están ni gobernando uno ni el otro. Pero esto sí es un seguro retorno de la izquierda en Argentina. Ahora sí que habrá que ver cómo logra que el país del tango,
salga de toda esta debacle interna que parece, la verdad, no tener fin. Muchas lecciones hay que aprender de Argentina y recordemos que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mi nombre es Ivette Hess y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Aquí desde Cancún, con mi nombre. Que descansen, buenas noches.